Voy a grabar primero. Listo, ahora sí. Buenas tardes a todos. Creo que estamos casi, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, me gustaría que um, que revisáramos la tarea. ¿Quién quiere comentar algo, mirar? Eh, Hola, profe. sí. Bueno, profe, pregunta es, ¿te refieres a la lectura del capítulo 2 y al sistema RLC, correcto? Listo. Yes. Bueno, profe, comenzaré, pues, por lo de la lectura. Tengo una preguntita. Un momentico, la busco donde fue que la anoté. Está por acá. Ya, profe. Bueno, eso es como casi que al comienzo del capítulo 2, cuando hablan de los dos tipos de filtro, el PM y el PMP, ¿cierto? Bueno, ahí hablan algo sobre que hay un filtro que era más eficiente que otro. Creo que exactamente era el PM. El PM era el mejor, que remueve el filtro, el ruido, perdón. Mi pregunta es, ¿ese funcionamiento del filtro hace que la señal de salida se demore? O sea, ¿hay como una latencia o Sí, eso cómo se conoce? sí hay una latencia. Ok, listo. Y bueno, profe, ya pasando a lo del sistema de RLC, mira, la verdad es que en las fuentes donde he consultado encuentro lo mismo que te había dicho la anterior clase, que la masa la asocia con inductancia, que la constante de amortiguamiento C, que es la del pues, amortiguador, la asocian con la resistencia, y la constante K con la capacitancia recíproca, o sea, uno sobre condensador, pues la capacitancia. Am, Excepto que hubo una página, dame un tico la abro, que se metían con la parte ya, digamos, de energías, pero bueno, nuevamente me sigue generando duda porque pues, como te digo, o sea, en la mayoría de los lugares, videos, aparece más que todo que hacen la equivalencia partiendo de la ecuación diferencial y dicen, Ujú. pues, evidentemente lo mismo, entonces asocian lo que te había dicho. Dame un momentico, lo que es aquí. Bueno, aquí sí, digamos en este pedazo que en una página que consulté, sí hablan algo similar a lo que decías. ¿Tú con qué estás asociando el resorte, profe? Con el condensador. No, mentiras. No, 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 Con perdón, 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 perdón. con el inductor. El, a ver, la masa. No, Sí, no, no, la, el resorte. El resorte. no, por eso es que estoy haciendo la cuenta completa. Ok. Eh, sí, el resorte con el condensador, sí. El resorte con el condensador. Ok. Bueno, o sea, hasta ese momento, digamos, si me dices que el resorte con el condensador, pues digamos que eso sería como lo que yo he investigado y lo que más se encuentra, ¿no? Con la pues, capacitancia recíproca. Sin embargo, en una página donde hablan lo mismo que te he dicho la anterior clase, pero aquí hablan cuando se meten con la energía cinética del resorte, dicen que es análoga a la energía magnética almacenada en el inductor, Ujú. ¿cierto? Eh, entonces, digamos que ahí en cuanto a energías cambia cuando en los libros de ecuaciones diferenciales y en otras fuentes dicen de que la masa la hacen analogía con la inductancia.
sea, solo en ese caso es como Allí, diferente. allí hay un detalle, que tiene que ver no solamente con la forma de la ecuación diferencial, sino con la equivalencia de las variables en la ecuación diferencial. Entonces, el tema es si nosotros en el modelo masa-resorte amortiguador miramos el tema con respecto a la velocidad, por ejemplo, entonces el tema con respecto a la velocidad es comparable a si miramos la corriente en el circuito, ¿ya? Si nosotros en lugar de mirar la velocidad miramos el desplazamiento, entonces eso sería equivalente al voltaje en el circuito. En ese caso sí se podría, digamos, comparar directamente con la ecuación diferencial, pero depende un poco de qué variables estemos mirando en la ecuación diferencial. Porque el tema allí, y con lo que hay que, digamos, con lo que hay que tener cuidado y causa muchísima confusión, es que condensador y bobinas son sistemas exactamente inversos, opuestos. Lo mismo pasa con el resorte y con la masa. El uno es el inverso del otro. Entonces, la ecuación diferencial termina siendo la misma para una variable. Es decir, eh, si yo miro velocidad y por el otro lado miro eh, corriente, la ecuación diferencial debería ser la misma. Pero si los miro al contrario, es decir, si estoy mirando velocidad por un lado y voltaje por el otro lado, entonces la ecuación diferencial tiene exactamente la misma forma, pero se invierten los términos. Es decir, eh, condensador y bobina se me cambian de posición en la ecuación. Ahí es donde se genera toda la confusión usualmente. Por eso, digamos que los autores que lo miran desde el punto de vista de la energía, digamos que están haciendo un análisis que es un poquitico menos dependiente de la ecuación diferencial como tal y de la variable que estamos mirando. O sea, profe, que cuando te refieres que lo miras desde energía es porque parten desde algo más general, no tan exacto como la ecuación diferencial. Exacto. Porque es que la ecuación Mm, diferencial puede ser confusa por lo que te digo. O sea, la ecuación diferencial puede ser idéntica en ambos casos, pero en un caso podemos estar hablando de corriente y en el otro de desplazamiento. Entonces ahí estamos comparando variables que no son equivalentes. Mientras que corriente y velocidad son variables que son equivalentes en términos de que velocidad es desplazamiento por unidad de tiempo y corriente son cargas por unidad de tiempo. ok. O me gustaría ver si alguien más pudo indagar al respecto, que era la idea, o sea, que tuviéramos distintos puntos de vista, No, profe, distintas pues la fuentes. verdad se encontraba también lo que decía Kevin, como desde el punto de vista de la ecuación diferencial con la carga, no con, así como lo dices. Entonces, pues no tengo nada nuevo que añadir. ¿Y alguien de pronto miró algún libro de los que, el de Oppenheim de pronto, o el de Hiking? No, profe, pues de pronto para añadir lo que yo había dicho, mira, profe, que en esa misma página que te digo, hacen, digamos, analizan ambos sistemas dependiendo del momento, ¿cierto? Entonces, Ujú. digamos, cuando la masa está en equilibrio, cuando el resorte está totalmente estirado y cuando está totalmente comprimido. Y cuando hablan de que el resorte está en la posición de equilibrio, ¿lo qué? Lo asemejan con el inductor. Y te acuerdas que ahorita te había dicho que el inductor lo asociaban era bueno, sí, Masa, a a ajá, la sí, o masa, sea, exacto. Ujú. correcto, con respecto a la ecuación diferencial a la masa, pero en este momento lo asocias con el inductor, entonces es como también, pues no sé si eso de verdad afecte en cómo uno ve ahorita esto mismo que estamos discutiendo. Ujú.
No sé si de pronto el estado de ambos sistemas, dependiendo en qué estado estén, también afecten como en la analogía que nosotros le estemos dando. No debería, No no debería, deberían, ¿cierto? Porque no. pues se supone que las matemáticas son exactas, entonces sin importar si el sistema Pero, se pero, cambia de pero, lugar, de tiempo. pero ojo que es que aquí no estamos hablando de matemáticas. Bueno, sí, eso es correcto, estaríamos Sí, hablando como de... Pero las simetrías, profe, Correcto, eso, la simetría. exacto. pues están hablando, me imagino que de los sistemas. Yo encontré algo, pero quería preguntarle a Kevin, que era como, ¿cuáles eran las relaciones que él había encontrado? ¿Me recordás, Cre- por favor? Se te cortó, pero ahí te entendí. Pilla, las relaciones que uno, digamos, en varias fuentes uno son las que siempre encuentra son la masa con la inductancia, ¿cierto? La constante de amortiguamiento con la resistencia del circuito, la constante del resorte con la capacitancia recíproca. Sí, profe, Y, también y encontré lo mismo. Sí, y digamos que, pues yo vi cómo lo despejaban, aunque la verdad no entendí mucho, porque apenas estoy viendo ecuaciones diferenciales, pero también lo despejaban de esa forma. Aquí tengo los videos, si quieres lo podemos ver. Dura como 4 minutos, no está tan largo. Vale, dame un segundo, ya te doy. Listo, ya puedes compartir. Listo, ¿Me profe. puedes hacer un favor de por aquí tu correo? ¿Perdón? ¿Será que me puedes hacer el favor de compartir tu correo por chat, profe? Por Ya favor. miro. Gracias, profe. Ahí está. Ecuaciones diferenciales. Hola, en esta ocasión obtendremos las ecuaciones diferenciales ordinarias que describen el comportamiento dinámico de un sistema masa-resorte-amortiguador y también obtendremos su respectiva función de transferencia. Empecemos. El sistema mecánico que consideraremos está formado por una masa m, la cual se mueve libremente por una superficie. También el sistema está constituido por un resorte con coeficiente k y un amortiguador de coeficiente b. El sistema posee una fuerza externa U que se aplica directamente a la masa. El desplazamiento de la masa está indicada por X y se mide a partir de cuando el sistema está en reposo y además no existe entrada o excitación externa. Este desplazamiento será nuestra variable de salida, es decir, la variable que podemos medir. Además, consideraremos que tanto el desplazamiento X como la fuerza externa U son positivos en la dirección indicada por las respectivas flechas. Para determinar el modelo dinámico, primeramente consideraremos que la suma total de fuerzas debe ser cero. En otras palabras, tenemos que la fuerza externa aplicada directamente a la masa y a esta se le oponen las fuerzas del resorte, el amortiguador y la propia masa. La fuerza generada por la masa se puede obtener usando la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por otra parte, la fuerza ejercida por el amortiguador es proporcional a la velocidad de la masa y finalmente la fuerza generada por el resorte se puede obtener usando la ley de Hooke. Es importante recordar que usaremos la notación de x punto para la velocidad de la masa, es decir, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, y usaremos x dos puntos para la aceleración de la masa, es decir, la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Acomodando los términos, podemos obtener la ecuación diferencial ordinaria que describe el comportamiento dinámico de un sistema masa-resorte-amortiguador
como el ilustrado anteriormente. Ahora, para obtener la función de transferencia del sistema, nos ayudaremos de la transformada de Laplace de la ecuación diferencial obtenida. Usando tablas, obtenemos la siguiente ecuación. Observemos que la transformada de x ahora se representa por x mayúscula de s y que la transformada de u ahora se representa por u mayúscula de s. Al aplicar la transformada de Laplace de las derivadas de x, aparecen las condiciones iniciales x de 0 y x punto en 0, pero para la obtención de la función de transferencia, todas las condiciones iniciales deben ser nulas. Así, x en 0 es igual a 0 y x punto en 0 es igual a 0. Al evaluar en la ecuación anterior obtenemos esta nueva ecuación. Observemos que todos los términos del lado izquierdo de esta igualdad contienen x mayúscula de s, por lo que, factorizando dicha variable, se tiene lo siguiente. Finalmente, se obtiene la relación de la transformada de Laplace de la salida, que en nuestro caso es x mayúscula de s, entre la transformada de Laplace de la entrada, que en nuestro caso es u mayúscula de s. Así, pasa dividiendo el polinomio entre 1 y obtenemos la función de transferencia buscada, la cual es dicha relación de la salida entre la entrada en la variable compleja s. Y te voy a mostrar también cómo realizan el cálculo para bueno, esto es todo. la parte de la inductancia, perdón, el circuito resistencia, inductancia, capacitancia. Bueno, capacitor. Ujú. Acá. Ya no sé si y pues ahí también como llegan de acuerdo como a las derivadas, pues vi cómo era la analogía. ¿Por qué buscar universidades en otros Aquí, países aquí en este así, llegan cuando también puede- a la función de transferencia, Laplace. Sí, profe, también llegan a la función de transferencia. Ok. Ecuación diferencial ordinaria y una función de transferencia de un circuito RLC. Empecemos. El circuito está compuesto por la entrada, que es una fuente de voltaje indicada por V y dt. Los valores de la resistencia, bobina y capacitor están representados por R, L y C respectivamente. Dichos componentes están conectados en serie, por lo que la corriente IDT que pasa por ellos es la misma. La salida de interés es el voltaje en el capacitor, el cual representamos por VCDT. Recordemos que el voltaje en una resistencia está dada por el valor de la resistencia por la corriente que fluye a través de ella. A su vez, el voltaje en una bobina está dada por el valor de la bobina por la derivada de la corriente que fluye a través de dicha bobina. Y el voltaje en un capacitor se puede obtener multiplicando el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente que pasa por dicho capacitor. Usando la ley de voltaje de Kirchhoff, se tiene que el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes en los tres componentes pasivos. Entonces, reemplazando los voltajes de los componentes, tenemos esta ecuación, la cual depende de la corriente así como de su derivada e integral. Como la salida de interés es el voltaje del capacitor, revisamos cuál de las ecuaciones nos puede relacionar la corriente con el voltaje en el capacitor. Ahora derivamos con respecto al tiempo y multiplicamos por C ambos lados de la igualdad para obtener, gracias al teorema fundamental del cálculo, que la corriente está dada por la constante del capacitor multiplicada por la derivada con respecto al tiempo del voltaje en el capacitor. Así podremos reemplazar la corriente por nuestra variable de interés, es decir, Bc en t. Al hacerlo, obtenemos la siguiente ecuación diferencial de segundo orden. Observemos que la corriente I de t se reemplazó por C dB en dt, y en el caso del voltaje en la bobina, la derivada de la corriente ahora deriva a la derivada del voltaje en el capacitor, dando como resultado una segunda derivada con respecto al tiempo. Ahora la ecuación diferencial queda en función de nuestra variable de salida,
es decir, del voltaje en el capacitor y sus derivadas. Ahora, para obtener la función de transferencia, lo primero es obtener la transformada de Laplace de la ecuación diferencial. Así, usando tablas, obtenemos lo siguiente. Podemos apreciar que la transformada de la segunda derivada depende del par de condiciones iniciales, mientras que la transformada de la primera derivada solo depende de una condición inicial. Como nos interesa obtener la función de transferencia del sistema, se deben considerar que las condiciones iniciales son nulas, es decir, BC y su derivada son 0 cuando t es 0. Con esta consideración, la ecuación anterior se reduce a esto. Factorizamos BC en S y obtenemos la relación de la transformada de Laplace de la salida entre la entrada. Con esto obtenemos la función de transferencia a partir de la ecuación diferencial ordinaria de un circuito RLC en serie, cuya entrada es el voltaje VI de t y la salida es el voltaje en el capacitor BC de t. Profe, entonces, pues de acuerdo a Bueno, esto es todo por mi pues, al parte. resultado que llega en el video, yo acá, no, la parte cuando construyen la transformada, y pues Sí. por analogía, encontré que la Desde capacitancia, desde el punto de vista físico, ¿qué diferencias hay entre los dos planteamientos de los dos videos? como así desde el punto de vista físico. En el circuito eléctrico están la señal de entrada es un voltaje, la señal de salida es un voltaje. En el otro, Ok, sería la energía del sistema, en el otro, ¿quién que es la sería la señal de fuerza, entrada? Listo, ¿y quién es la señal de salida? el movimiento que pues también podría determinarse como una fuerza, pues que es el Y que él mostró en el video, ¿no? Desplazamiento y fuerza no son la misma cosa. Bueno, sí, sería el desplazamiento. Si buscaras la equivalencia desde el punto de vista físico en ambos sistemas, ¿qué tendrías que cambiar para que sean más o menos equivalentes? ¿Cambiar en qué sentido? Que cambiar como que, Para que las dos señales, la de entrada y la de salida, sean equivalentes en ambos sistemas. Suponiendo que en el de arriba dejas fuerza de desplazamiento, ¿cuáles variables serían las equivalentes en el circuito eléctrico? A fuerza y a desplazamiento. Si es que hay pues alguna equivalencia, ¿no? pues el desplazamiento yo lo puedo entender como la variación del voltaje dentro del capacitor, porque él va almacenando, como por decirlo así, el voltaje, digamos que ahí habría un desplazamiento. El desplazamiento no sería más que todo como la corriente. ¿Qué me dicen? Pues sí, también puede ser la corriente. Pero pues si vemos como el desplazamiento, por ejemplo, está en la posición 0 y luego llega a la posición 5, podríamos ver que el capacitor está de un comportamiento similar. Tiene 0 voltios y luego llega a X cantidad de voltios. Entonces, Sí, hay como... pero al punto al que voy es que vos tenés en un caso una unidad que es fuerza y otra unidad que es desplazamiento, que se expresa en unidades físicas completamente distintas. El desplazamiento se expresa en metros y la fuerza se expresa Newton. en newton. ¿Listo? Mientras que en el segundo caso tenés las mismas unidades, a las mismas señales de entrada y de salida. Entonces, básicamente, cuando estás comparando las dos ecuaciones diferenciales, estás comparando peras con manzanas.
Ok, Ese es el detalle allí. Y por eso yo les hacía la analogía con los tipos de energía, porque eso me permite ver la equivalencia desde el punto de vista físico, porque claro, si yo lo miro desde el punto de vista matemático puramente, o sea, sin pensar en que eso son variables físicas, las dos ecuaciones diferenciales son idénticas. Entonces, claro, yo hago el mapeo de una ecuación a otra y digo, ah, listo, tin, 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 este es equivalente a este. Pero incluso si vos mirás las dos ecuaciones diferenciales, fíjate que la del circuito eléctrico está en términos de LC, mientras que la del sistema mecánico está en términos de una sola variable, no de una combinación de los componentes, ¿ya? sí, la única que tiene como dos componentes se podría decir que es la masa, no la masa, el resorte. Exactamente. Pero el resto vos tenés LC, RC y B sub C. Entonces, claro, ahí el tema del mapeo por la similitud de la ecuación diferencial te crea confusión. ¿Sí? Porque vos podrías decir, listo, es que M es equivalente a L por C. ¿Sí? Y B puede ser equivalente a R por C. Por ejemplo, si hicieras el mapeo pues en la Place. Pero ahí entonces estás mezclando unidades, ¿ya? Y estás mezclando elementos, porque evidentemente LC, claro, hay un efecto del sistema LC, que es lo que se llama en el circuito eléctrico el tanque resonante, pero pues, esa equivalencia no es igual a la equivalencia mecánica. Y ahí es donde probablemente sea la mayor confusión, es en hacer el análisis desde el punto de vista estrictamente matemático y no desde el punto de vista físico. Que recuerden que todas las variables mecánicas o todas las señales mecánicas tienen un equivalente desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Y ahí lo que lo ayuda a uno a identificar quién son las unidades, ¿sí? Fíjense que y las unidades básicas, porque la corriente son amperios, pero acuérdense que los amperios son coulombios por segundo. Lo mismo, el voltaje son voltios, pero a su vez el voltaje se puede expresar en otras unidades más elementales. Y eso me permite comparar y decir, bueno, coulombios por segundo o unidades de carga por segundo, pues es más parecido a metros por segundo, por decir algo. O sea, corriente yo la podría equiparar más fácilmente a velocidad. Mientras que resistencia yo la podría equiparar a fricción, que es el caso del amortiguador. ¿Qué es lo que me está haciendo el amortiguador? El amortiguador genera fricción. ¿Qué es lo que hace la resistencia? Se opone al paso de la carga, al paso de los electrones. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Pues estoy anotando eso. Pues lo que decís básicamente es como que no se puede hacer como la traslación matemática sin tener en cuenta el comportamiento físico de los objetos a los que uno está trasladando, básicamente. Exactamente. Porque en este caso, digamos, la matemática es una herramienta que nos está sirviendo para modelar un sistema físico, ¿sí? Pero yo no puedo perder de vista las unidades físicas para entender el funcionamiento del sistema, porque entonces ya se me desbarata todo. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque, digamos, en ingeniería en general, y no estoy hablando solamente de este curso, en ingeniería en general, la matemática es una herramienta de modelado. La matemática me sirve para expresar fenómenos del mundo físico, ¿sí? Pero yo no puedo perder de vista el fenómeno del mundo físico porque si pierdo de vista eso, la matemática no me va a decir absolutamente nada. O sea, la matemática por sí sola no me va a decir nada si yo no tengo claro
el fenómeno físico. Y si yo por casualidad cometo un error operativo, que es muy frecuente cuando uno está haciendo manipulaciones matemáticas, me puedo perder muy fácilmente. Si yo tengo en cuenta el fenómeno físico y, por ejemplo, las unidades, si yo cometo un error de operación matemática, probablemente lo que va a pasar es que las unidades se me van a descuadrar. Y eso me va a permitir darme cuenta que en alguna parte tuve un error. Yo no sé si en el caso de ustedes, en los cursos de física, los profesores eran como tan jodidos como en mi época, pero yo me acuerdo que en los cursos de física siempre le insistían a uno en mantener las unidades, en fijarse muy bien en las unidades para pillarse si las operaciones matemáticas estaban bien. Por lo mismo, porque en física uno utiliza la matemática es como una herramienta de modelado que me permite pues entender los fenómenos físicos y, digamos, modelar en un lenguaje universal un fenómeno físico, pero no debo perder de vista que lo que estoy es modelando un fenómeno físico, que es muy distinto pues a la matemática abstracta per se, donde pues se puede trabajar sin hacer el paralelo al mundo físico. Aquí en este caso, en nuestro caso en ingeniería, la matemática nos sirve para modelar el mundo físico. Y entonces Listo, allí es profe. donde ese paralelo físico les puede ayudar a entender mejor el tema. De todas formas, yo creo que esta presentación donde está esa equivalencia, donde está la tabla esta que es tomada del libro de Zimmer y Tranter, creo, la tengo cuando yo me devuelvo aquí al Intu. Creo que ustedes tienen esa presentación en alguna parte. Sí, ustedes tienen una carpeta que llama presentaciones unidad 1. Allí tienen una presentación que se llama señales y sistemas, tema 4. Y allí en esa presentación están todas las equivalencias en detalle, explicadas desde el punto de vista del fenómeno físico. Incluso hay unas equivalencias que van también a sistemas rotativos, que son parecidos a los sistemas lineales, es decir, una masa giratoria pues tiene un comportamiento similar a una masa lineal, pero digamos que en este caso la variable normalmente que se trabaja es la velocidad angular y la aceleración angular, mientras que en una masa, como en el caso que estamos viendo, se trabaja velocidad lineal y aceleración lineal. Entonces son equivalentes en el sentido en que ambas son masas, pero digamos las variables que se utilizan para medir su comportamiento pues utilizan unidades diferentes. Ve, profe, ¿en dónde fue que dijiste que estaba? Perdón. En la unidad 1 del curso, ahí en el Moodle, ahí al final de la unidad 1 hay una carpetita que se llama presentaciones unidad 1. Ah, ya listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, sigue abierto el primer tema. Porque la idea es que precisamente ustedes indaguen más y traten como de entender el fenómeno. Y por eso vuelvo a mi recomendación. Espérense un segundito, yo miro
Sí, eso está en el libro de Oppenheim, que es uno de los que está en la universidad. Dame un segundo. Oppenheim. Profe, ¿decías que estaba en la presentación del tema 1 o sistemas continuos y discretos? La última presentación, que se llama tema 4, sistemas continuos y discretos. Mm. No está en Oppenheim. Aquí sí está, si no me equivoco. Hiking. El venerable Hiking. Y en el que también está con seguridad es en el de Roberts. Es que el de Roberts no lo tengo aquí. Profe, ¿cómo se llama el de Robert? Señales y sistemas. Ese lo tienen ustedes allí en el programa del curso. El programa del curso al final, que está en la bibliografía. El segundo, donde dice textos complementarios. Dice Roberts, Michael y Gabriel Nagor Casares y Gloria Mata. Señales y sistemas, análisis mediante métodos de transformada y MATLAB.
Y en el libro de hiking, de señales y sistemas de hiking, está en la página 115, sección 2.4. Ahí está el ejemplo. Lo hacen, y precisamente aquí el ejemplo lo hacen usando X como señal de hecho, la señal de entrada es el voltaje y la señal de salida es la corriente. Y en el sistema masa resorte amortiguador, la entrada es la fuerza y la salida es el desplazamiento. Aquí hacen el paralelo de fuerza con voltaje y desplazamiento con corriente. Pues ahí con ese análisis yo creo que les puede quedar un poquito más fácil hacer la revisión. Y ahí pueden mirar, mejor dicho, en el libro de hiking les recomiendo que revisen todo lo que es la sección 2.4. Sí, la sección 2.4 básicamente, que es básicamente lo que tenemos que revisar a continuación, mejor dicho, para el jueves. ¿Vale? Y lo ideal es, donde está mucho más explicado, es en el libro de Zimmer y Tranter. Es que no recuerdo si ese lo incluí en el programa. Permítanme, yo reviso un segundito. No lo incluí en el programa. Pues ya en un segundo les copio la... Aquí está la página de la editorial del libro. No me acuerdo cuántos volúmenes hay en la biblioteca de ese libro. Desafortunadamente yo tengo uno aquí. Pero si lo necesitan, pues se los puedo pasar. Me cuentan. Bueno, y hay otro libro que creo que está en la biblioteca de la universidad, que es muy, muy bueno, que está ahí en la lista también, que es el de Soliman. Ahí está también bastante bien explicada la cuestión. Listo. Ahí con eso se pueden defender un rato. Bueno, lo otro que teníamos era sobre la unidad 2 del libro, ¿no? Les había quedado también para revisar. No sé si tienen alguna inquietud, duda, pregunta. Por el momento no, pues hay que hacerle, vamos que cambian ciertas cosas así la... Profe, ¿sabes por qué
¿Por qué fue en Scilab y no en MATLAB? ¿Por qué qué? El pasaporte fue en Scilab y no en MATLAB, de MATLAB. Porque hasta mediados del año pasado nosotros no teníamos una licencia campus de MATLAB. Entonces ustedes no tenían acceso al MATLAB en sus casas ni lo podían instalar en sus equipos. Porque las licencias de MATLAB que teníamos eran, por un lado, poquitas, eran como 15 licencias nada más, que se habían comprado como cuando yo entré a ICESI, hagan cuentas. Entonces, eso nunca se había aumentado y teníamos pues lo que en ese momento me dejaron comprar, que fue lo mínimo. Pero el año pasado, por gestiones de algunos profesores del área de ciencias naturales y de bioquímica, que también son usuarios intensos de MATLAB, los únicos no éramos nosotros, y economía, lograron que por cuenta de una donación de tecnoquímicas se comprara la licencia campus de MATLAB. Entonces, en este momento, pues nosotros tenemos acceso a todo, ustedes tienen acceso a todo, pero pues cuando se diseñaron los pasaportes, pues esa no era la situación. Entonces, por eso se hizo con Scilab, que es una herramienta de acceso abierto, que tiene una herramienta de simulación muy chévere, que es Scikos, donde hay muchísimo material, sobre todo en cosas de simulación, en temas de control, pero pues lo que pasa es que no tiene tantos toolboxes y tantas ayudas como tiene MATLAB. Pero lo que yo les diría es exactamente lo mismo que ustedes aprendieron en Scikos, funciona en MATLAB con dos diferencias básicas. La primera, dos o tres diferencias. La primera es que en Scilab el uso del punto y coma es un tema de gramática de la aplicación. En MATLAB es más un tema de comodidad, es decir, si uno en MATLAB no pone el punto y coma no pasa nada, el código funciona, solo que le bota a uno todos los resultados en pantalla. La segunda diferencia es el uso del signo igual, que en Scilab es heredado del C, entonces es distinto como se usa en Scilab a MATLAB. Y la tercera, si no me falla la memoria, es con la multiplicación. De resto son intercambiables, o sea, es muy fácil trasladar un código de MATLAB a Scilab o viceversa. Ok, listo, profe. Entonces, pues, de acuerdo a lo que decía el correo, entonces vamos a trabajarle a MATLAB ahorita o... Pues la idea es que ustedes, mejor dicho, ¿qué han alcanzado a hacer ustedes? De lo que revisaron los problemas, ¿tienen alguna duda al respecto? Pero pues en mi caso, yo no tengo suficiente espacio en el computador para descargarlo y me ha tocado utilizarlo online. Y ha Ajá. sido eterno porque pues se me ha caído la red cada rato, se me borra el programa cada rato, pues de la gráfica, entonces ha sido un rollo. Tras de eso, pues yo no hice ese curso de MATLAB, entonces esto lo he hecho con videos de YouTube. Y los pues, tutoriales que hice en la misma plataforma de MATLAB de estudiantes, pues eso es por módulos. Y el módulo que, pues el más cortico, dura es que 25 horas. Entonces son como, y son como 11 módulos que tiene ahí dentro. Entonces, como por hacerlo más que todo en pues online que me toca porque no tengo espacio, pues se me ha complicado un montón, la verdad. Pero, no, pero en MATLAB tenés unos cursitos que se llaman MATLAB on Ramp, una serie de cursitos MATLAB on Ramp, que el básico son 2 horas y con eso te defendes con seguridad. Profe, yo de pronto tengo una pregunta con respecto a un punto que nos pusiste. De Espérate, miro el libro. Fundamentos.
Creo que eso está por acá abajo. Espérate que me perdió la página donde están los ejercicios. Ya, me encontré. Ya, profe, el punto 1.7. Bueno, dice grafique las siguientes señales de tiempo discreto, ¿cierto? Entonces, bueno, esto va de la A hasta la I. Mi pregunta es que luego el inciso J dice, verifique la gráfica de los incisos A a I mediante MATLAB con el comando STEM. Pues el comando STEM es el que te permite pues ahí como sacar ¿cómo se dice? Como la gráfica. Y dice etiquete sucede de manera apropiada. Mi pregunta es, bueno, por lo que entiendo es que tocaría primero como dibujar y luego después del dibujo a mano pasarlo a MATLAB o lo hacemos derechito desde MATLAB. Lo pueden hacer derecho desde MATLAB. Ah, ok, perfecto. Sí, porque pues estaba viendo eso, entonces en general ahora sí teníamos que dibujar y luego hacerlo en MATLAB o solo en No, no MATLAB. hace falta, no hace falta. Lo pueden hacer Ah, ok, directamente profe, en dale. MATLAB. Ok, profe, gracias. Y, profe, bueno, tengo otra pregunta, pero esa sí ya corresponde a la lectura del capítulo. Dame un momentico. Era cuando hablaban de acá. Espérate un momentico, mira. Sí, está por acá. Ya te comparto pantalla también. Espérate, te habilito. Listo, Profe, yo ya le di permiso para que Ok. pueda compartir, sino que uno se mete en seguridad y aparece como la opción compartir pantalla y ya con eso deja que cualquiera comparta Ah, sin qué darle el maravilla. code. Ya, Bien. ya la encontré. Listo. Cuando hablan del método del arreglo, profe, la verdad, cuando se maneja matriz, no entendí. Ya te muestro. El momento de señal es este. Ajá. Aquí. Cuando van a pues, mirar los valores de la convolución de XDN y BN, dice que se calcula sumando los elementos de las diagonales que se indican mediante líneas punteadas, ¿cierto? Ujú. Indicando pues el elemento de la esquina, bueno, iniciando desde el elemento de la esquina superior izquierda, o sea, desde el -1. Y bueno, la cosa es que yo entendería que entonces lo que están haciendo es sumando este con este y así sucesivamente. Sí. Pero, no, o sea, no entiendo en dónde, digamos, están poniendo el resultado, o sea, en qué parte de la matriz o no. Es que no entiendo bien esa No, parte. no están poniendo el resultado en la matriz. O sea, lo que están diciendo, espérate a ver. Al sumar los índices n igual a -1 y n igual a -2. Lo que están diciendo, -3 más 10 más 3. O sea, básicamente lo que están diciendo es que se van sumando los elementos de la diagonal y lo primero que hay que hacer es encontrar cuál es el índice del primer elemento. Entonces, arrancan por y de -3 y ese es -1. Ujú. Y luego y de -2 es -2 más 5, así sucesivamente. O sea, pero te toca por dicho, el resultado es hacer la suma de los elementos de la diagonal para encontrar los y de n correspondientes a la suma de la diagonal. Ok. A mí particularmente me parece más fácil el método tradicional de hacer la sumatoria eh, que el de la matriz. Pero bueno, ese es un método simplemente que explican ahí en el libro y que le sirve a uno pues como para coger práctica con esto de la convolución. Ok, profe, listo. Listo, sí, esa era mi duda. Esa era mi duda que tenía sobre cómo hacían la suma, porque pensé que
digamos, el resultado lo guardaban dentro de la matriz, pero pues, no, 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 no. no, 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 no hay forma. Ok, profe, dale, Profe, gracias. Señor. yo tengo otra duda sobre cómo se inicia un nuevo proyecto en MATLAB. Es decir, no sé si iniciar un nuevo proyecto o iniciar un nuevo archivo, un nuevo script, pues para poder hacer todo. Es un nuevo script, sí. Ok. Y te subimos el script con todas las soluciones a todos los problemas. Sí, sí, Básicamente. está Ok. perfecto. Listo, profe. Yo tenía duda, profe, era lo que decía Ballesteros, ¿cuál es la diferencia entre cuando uno está en la ventana principal y le dan el más y que abre como un archivo de MATLAB a un script? O es lo mismo? El script es un archivo con una extensión .m o .mlx, si hablamos de estos archivos interactivos que, que utiliza MATLAB recientemente. Y en la ventana de comandos, lo que pasa es que vos vas ejecutando los comandos uno a uno. Lo que pasa es que si vos coges y copias de un archivo cualquiera el set de comandos y lo pegas en la ventana de comandos, te va a ejecutar el script. Acuérdense que MATLAB es un lenguaje interpretado. Entonces, por eso él lo que hace es que uno le copia en la ventana de comandos una chorrera de instrucciones y él las va ejecutando una por una, en secuencia. Cuando uno tiene el script, el archivo .m, y le dice que lo ejecute, cuando se va al editor y le da la opción de Run, lo que va a pasar es que MATLAB va a ejecutar línea por línea. Entonces, básicamente, digamos, en términos de cómo lo ejecuta MATLAB, es la misma cosa. Uno hace el script del .m, es fundamentalmente para uno tener guardado el archivo de lo que está haciendo y poderlo ejecutar después. O sea, profe, que entonces en teoría te entregamos solamente un punto M donde estén todos los ejercicios. Sí, sí, con eso es suficiente. El problema allí es que, digamos, cuando uno vaya a usar las variables, van a duplicarse, ¿no? Pues no duplicarse si uno no lo quiere, obviamente, sino que van a ya tomar nombres como más. Claro, porque se sobrescriben. Ujú. Eh, Mm, pero eso lo puedes solucionar con la opción de dibujo. Acordate que vos, bueno, yo digo acordate, lo que ustedes vieron fue un pasaporte de SILAB. En MATLAB, permítanme, yo les comparto un momento aquí. En MATLAB uno tiene la opción Figure. Cada que yo le digo Figure, él me crea una figura nueva. Entonces, cuando yo utilizo simplemente Plot, él me reescribe sobre la misma figura. Pero si yo quiero graficar los resultados de distintas cosas, simplemente le digo Figure y Plot. La otra opción es utilizar una cosa que llama Subplot, que en Subplot yo le digo, por ejemplo, de cuántas figuras quiero anidar. Le digo, por ejemplo, 1.2 y que me escriba primero la 1, ¿sí? Y luego si le digo plot, en este caso, digamos, foffset, foffset total, máscara total, y aquí lo que él va a hacer, perdón, esto no es, me la graficó. o sea, profe, tú lo que te refieres, digamos, cuando tengamos varios bloques de código y esos bloques de código tienen gráficas diferentes, es que es utilizar el figure, coma y el comando para desplegar la gráfica. Sí, y Es que, luego ustedes pueden usar, por ejemplo, la función y-axis o x-axis para ponerle títulos a los ejes dentro del plot. Fíjense que aquí en ajá, esta figura él me graficó esta al lado izquierdo, y si yo le digo luego que me grafique la otra, solo que aquí voy a utilizar
Axis no te serviría. No, es que pensaba utilizar máscara, otra máscara que tenía, pero no la tengo aquí. Bueno, grafiquemos la misma y simplemente le pongo otro color. Aquí. Entonces, en la misma gráfica que tenía aquí, tengo la primera que grafiqué, la segunda que grafiqué en rojo. Entonces, fíjense que es la misma gráfica, la misma figura, solo que tengo en el subplot la 1 y la 2. Entonces, con subplot yo lo que le dije es, hágame una imagen que tenga una fila, 2 columnas, y luego el índice me va diciendo de izquierda a derecha en cuál voy graficando. Yo puedo hacer un subplot pues, del tamaño que quiera, básicamente. E ir graficando cosas y luego con X-axis, Y-axis, yo puedo irle poniendo nombres. Ahora, lo puedo hacer directamente aquí con Tools. ¿Sí? Yo aquí puedo editar el dibujo. O sea, la figura de MATLAB hoy en día me deja hacer cosas que no tengo que hacerlo por la línea de comandos, sino directamente aquí por el menú. Ve, profe, si uno fuera a usar el comando stream. Funciona igual. O sea, ¿Se usa un subplot o un substream? no, subplot igual, solo que yo en este caso, por ejemplo, le digo stem en lugar de plot en la número 2 y ahí está. Es que pues, como me las grafica de aquí hacia abajo porque son valores negativos, pues entonces se ven todas junticas. Pero este es un stem. Ah, ok, listo, profe. Gracias. Bueno, y lo otro que les había dicho era que usaran este app. Este app básicamente tiene una serie de filtros implementados, ¿sí? Y en este caso, yo con lo que juego aquí es que con las perillas yo puedo variar la amplitud de la señal. Aquí lo que pasa es que fíjense que en algún momento él me hace un cambio de escala. Pues parece que la gráfica fuera del mismo tamaño, pero realmente aquí la escala va hasta 3 voltios. Aquí cuando le bajé la escala se me bajó hasta 1.5. Pues, parece que la figura no cambiara de tamaño, pero es porque me está cambiando la escala. Y aquí a este lado, él lo que me está, él lo que me está mostrando aquí es la salida del osciloscopio a diferentes señales. Entonces, después del filtro, o sea, él me está mostrando la azul, que es esta señal de entrada aquí, y la naranjadita, que es la señal a la salida del filtro. Entonces, básicamente, si yo le bajo, si yo le bajo la frecuencia a la señal, en este caso, si le voy aumentando la frecuencia a la señal, fíjense que la salida va decayendo básicamente porque es una respuesta de un filtro. Si yo le bajo aquí, pues ya, yo le dejo aquí y le bajo aquí, entonces fíjense que ya se va apareciendo más. Ya aquí, esto me da una idea más o menos de por dónde es la frecuencia de corte del filtro. Fíjense que aquí me va emparejando. Y ya la salida es bastante más similar. Eso significa, por ejemplo, que si yo me voy por aquí y le bajo acá, muy probablemente ya la salida va a ser mucho más parecida, o incluso si me voy por aquí y le voy bajando aquí, la salida se va apareciendo, se debería aparecer cada vez más, hasta que yo puedo encontrar, por ejemplo, cuál es la frecuencia de corte. En este caso, pues está bastante bajita por lo que veo. Ve, profe, mira que a mí cuando le intento abrir, o sea, yo lo instalé y cuando le intento abrir me saca un error, un resto de eso en rojo. A mí también.
A mí también. ¿Con qué versión lo están abriendo? Con la última, con R2021A. ¿Y qué les está diciendo Ya, qué error sale? ya te Muestra comparto. que, sí, pues igualmente nomás podemos descargar una versión. Mira, profe, el error que aparece. Este rojo. Y si es que, no sé, o sea, mira, mentiras. Ujú. No mentiras. Ah, Dale clear simplemente. eso. Mira, cuando intento abrir aparece esto. Pareciera que es un error de la instalación del app. Yo ensayaría de pronto desinstalarlo y volverlo a instalar. Pero raro, ¿no, profe? Porque pues como que a todos les está Sí, fallando. sí, raro, porque a mí me funcionó de primero. Tú simplemente le das clic aquí y listo. Te abre, ¿cierto? Sí, sí, sí. No sé si a Ballesteros y a Julián les aparece este mismo error. Sí, justico ese, Sí, el mismo. el mismo. Sí, 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 ese es el sí, yo problema, ¿no? me voy a los apps y simplemente le hago clic al app y ya está. Arranca. No, mira que no. Mm. El mismo. Está rarito eso. ¿En dónde es que uno puede ver, profe, ¿cómo es que se dice? ¿Qué paquetes, qué librerías son las que tienen instalado? Que fue la que nos dijiste que instalaras. Em, hay este de add-ons, por ejemplo, es un manejador de add-ons. Se van al home, ahí les aparece una opción que dice Manage Add-ons y ahí les muestra que es todo lo que él tiene instalado. Yo he investigado ahí en add-ons y ahí me mostraba la librería. El dilema es que el computador se me dañó, profe. Ah, Se me dañó, no, pues está de garantía, entonces, si Dios quiere, esta semana me llega. ¿qué marca es el trasto? ¿Cómo, profe? ¿Qué marca es este computador? HP, profe. Ah, Profe, pero era gamer, en serio. mm, no, es que a mí me pasó, le compramos al hijo mío el año, a finales del año antepasado, un HP Gamer también ¿Sí? y hubo que mandarlo a garantía al primer mes y al año ya sacó la mano del todo. O sea, lo tenemos de pisapapeles en este momento. Ay, profe, no me asuste con eso, profe. Porque pues siempre costó, profe. No, pues tú Sí, sabes, gamer era. son costositos, pero te digo que Profe. Y yo tenía instalado todo, yo tenía instalado MATLAB y todo. Entonces, pues, ay, ese se supone que esta abrí de semana me pronto el llega. MLX, que de pronto, si abrís el MLX, te puede... Sí, esos Hewlett Packard, yo no sé qué les está pasando, pero están saliendo malos, malos, malos. Mírate en Setup, arribita, que sale. Sí. No, ahí, o sea, en el mismo archivo. Ahí, ajá, Setup. Ah, No, Eh, es un archivo de texto. ok, es como el setup de lo que hay. sí, sí, sí. No, es raro porque Sí, sí, porque o sea, a mí me funcionó de una vez, lo instalé. De pronto sería desinstalarlo y volver a instalarlo a ver qué pasa. No, no veo de otra, la verdad no. ¿MATLAB? No, el app. Ah, pero Kevin ya la desinstaló, ¿no? sí, de hecho lo acabo de reinstalar. Y nada, No, mira que no, profe. O sea, me fui a cajón, nada, Spanish Shells. Y mira, hay uno que es Analyzing Linear System in Frequency Range, que es esta versión, que no sé por qué hay dos versiones, pero
Creo que se instala. Y la cosa es que cuando vamos acá a... No, ahí no era. Era... ¿Cómo era? Era en Open Folder. No, tampoco. Era en un lado. Ahorita pillé. Aquí. Mira que dice compatible con R19A Mm, sí, sí, sí. o later. Pero pues, Sí, sí. Ah, no, yo tengo el... O sea, o sea, en yo estoy teoría, trabajando con el 2020B, pero pues no debería haber diferencias. no sé si este es el mismo. 2019. No pareciera el mismo, ¿viste? ¿Tú qué tienes instalado, profe? ¿Cuál de los dos? El que dice N4. Este no lo tienes por No, nada no, del mundo. ese no lo tengo instalado. Miremos a ver. Trata de desinstalar solamente ese, ajá. Ajá. Ok. Miremos a ver. De pronto eso ayuda al error. No, baila. Ahí está. Es que No. pareciera un error del app, de cómo MATLAB está llamando el app. ¿Has probado otros apps por casualidad? No. No, porque pues como que Probado, nos dijiste probado. que bajáramos era ese. Este, bueno, estos son tools, toolbox. Los Esto no se puede toolboxes. invocar, ¿cierto? Esto no se Parcero, puede abrir. vení, Sí, sí los puedes invocar, pero no, metete, no va a pasar nada. Ah, metete a Buscaste una app notificaciones. cualquiera. a Sí, ver. No, instalate el de... métete a notificaciones. Hay una notificación. En la campanita, dice. Métete a notificaciones. Ajá, la campanita. Mira, por ejemplo, ahí Mucha, abrí una. a mí me pasaba igual. Y en la campanita me pedían actualizar y ya eso me solucionó el problema. Sí, ¿En cuál La campanita campanita, acá? ¿ya la viste? Ajá. Pero pues actualizar el Ah, MATLAB. no. Sí, te toca, a mí me pasó igual. Tú lo actualizas y ya te funciona. Te lo aseguro. era Eso una sí, Voy a yo cucaracha, darle puse. era una ¿El nivel cucaracha del 4? MATLAB, ¿o qué? Sí, ¿Seguro, profe, César? resulta que sí, a mí me pasó igual. A mí no me dejaba abrir ni nada y cuando yo actualicé eso, ¡prum! Ya, de Yo es que una. como estoy Era utilizando eso. yo como estoy utilizando el 2020B, yo tengo como política nunca utilizar la última versión, sino la penúltima. Miremos a ver. Pero creo que esa versión A mí acabó de me salir, pasó ¿no? Sí, es que esta versión acabó de salir. ¿El No, profe también usa la última o cuál usa? no, yo tengo la última del año pasado. Yo tengo la penúltima versión, que es... No, yo por política nunca utilizo la última versión de un software, sino la penúltima, que sé que ya le han limpiado todas las cagadas que han hecho. ¿Qué diré? Eso sí, ahí se demora, pues a mí me demoró un tiempito. Entonces, ahí les digo. No, Pero pues eso me entonces funcionó. esperemos. ¿En dónde es que le das para que corra? Para que Dentro de corra. los archivos. Eh, en los apps, abren la pestañita que dice apps y ahí les aparecen toda la lista de apps. Ahí en el icono, pero vamos a ver. Esperemos ahí mientras instala, yo les aviso. Dale.
¿Funcionó? Estoy hablando instalando, profe. Como el MATLAB lo instalé en el disco duro, no en el sólido, entonces sí se demora. Pero pues, no sé, yo le echaría más la culpa es como a la versión que estamos corriendo en MATLAB. Muchas veces esas aplicaciones cuando no las actualizan después, como, o sea, se supone que la aplicación la hicieron desde 2019 para acá, y cuando no las actualizan también puede tirar esos errores. Sí, a veces pasa, a veces pasa. No sé si de pronto se Pero podría encontrar otro simulador así como como ese pues osciloscopio, pero habría que que nos funcione. buscarlo, la verdad no, tendría que buscarlo, tendría Ah, que buscarlo porque ah, este me pareció muy interesante, sobre todo Ahí ya porque me, tiene los laboratorios y tiene otras cosas. ahí ya me terminé de instalar, vamos a ver. Se está abriendo, entonces voy a ver si funciona. Ya también lo instalé, pero no, sigue tirando el mismo error. Bueno, creo que es otro. No, no, es el mismo, es el mismo. El mismo. Señor. Bueno, nada, voy a buscar a ver si encuentro otra versión. Incluso voy a buscar uno que de pronto nos funcione con el hardware que tenemos para de pronto poder utilizar los Analog Discovery este semestre. A ver si finalmente los podemos volver a usar. Vale, yo les busco algún otro parecido que nos sirva y les cuento. De todas formas, pues miren a ver si por casualidad lo logran solucionar, pero bueno, concentrémonos Profe, en el tallercito. disculpa que lo interrumpa, es que el internet Sí, he tenido malo. ¿Me escuchan bien? sí, Sí, bueno. Eso se demora un poquito. O sea, yo la verdad, yo me acuerdo que en su momento cuando yo actualicé el MATLAB, la dejé como en la noche. No sé si se demora 1 hora, 3 horas, pero ahí empieza. Ustedes van a creer que no está pasando nada, pero al momento, ¡prum!, él se actualiza. Y luego van a ver y ya pueden hacer lo que yo les digo, lo que el profesor muestra. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? bueno, cacharréenle un poquito y en paralelo yo voy buscando alternativas, ¿listo? Y pues entonces, no sé si hay alguna otra pregunta acerca del tallercito. Profe, ¿con cuál es que se limpia la consola? Clear. CLC te borra pantalla, Clear te borra toda la memoria. Y ClearAll te borra todas las constantes, las variables que has declarado, que has corrido pues anteriormente. O Clear simplemente también te borra todo. Acepta los dos. Esos son herencias de sistemas Unix. Que me imagino que ustedes han usado Linux, ¿no? No, profe. No, yo Ah, hice mucho un pasaporte, pero no más. Hay ya. una en una máquina virtual. Es que cuando uno trabaja en consola de Linux, CLC funciona igual. Le borra a uno todo lo que tiene en pantalla. Básicamente porque MATLAB originalmente fue desarrollado para sistemas Unix. Solo que, pues, los abuelitos del Linux, básicamente. Yo por eso les Profe, digo que partan el disco y que trabajen desde Linux también. Sí. Ve, profe, una pregunta. ¿Y tú qué consideras marca de computador buena, profe? Más o menos que tú manejes y que te haya salido bien. a nosotros en el laboratorio nos ha ido bastante bien con Asus, tanto los Asus sencillos como los ROG, los Republic of Gamers, que digamos es la versión gamer es como la división de gamer de Asus. Aunque Asus vende algunos computadores que los declaran como gamer, los ROG son son los más robustos. Esos equipos nos han salido muy buenos. MSI, pues también es bastante bueno. Y con Dell nos ha ido muy bien en la universidad. O sea, la universidad lo que pasa es que el año antepasado le dio por cambiarse a Lenovo, porque Lenovo hizo como una oferta más atractiva y porque los de Dell estaban como muy lentos con las respuestas. Pero, ¿pero qué? Pero
Pero él realmente a nosotros siempre nos ha funcionado bastante bien. No tengo ninguna queja con él en los muchos años eh, que llevamos trabajando con él. Listo, profe, vale, gracias. Ojalá que el mío responda. Vale, profe. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. En el punto 1.26a que me dice, un momentico, vuelvo y bajo el ejercicio. 1.26. Dice, para comprender mejor el concepto de invariancia en el tiempo de los sistemas discretos, escribe un archivo M en MATLAB que genera la respuesta de salida YN para los N mayores o iguales que 0 y menores que iguales a 30, ¿cierto? Para las siguientes entradas, para el sistema definido en el problema 1.14. Entonces, pues ahí simplemente me están diciendo que calcule y sub 1n y proporciona la gráfica en MATLAB de la respuesta a la entrada de x de n igual a un que viene a ser como el unitario, ¿cierto? Un es unitario. Entonces, bueno, en el problema 1.14 ya te miro, no está por acá adelante. Y ahorita se toman en cuenta. Un momentico. Ejercicio 1. 14. Espérate un momentico que se me perdió. Se me perdió el ejercicio, profe. Espérate. Dice que hay 8 y no hay 8. Menos 14. Espérate, lo busco, profe, y te comparto pantalla. Listo, que se me perdió la página en que estaba. Vale. ¿Se les perdió? Sí, profe. Y justo antes de hablarte, lo había encontrado, sino que me volví al ejercicio. Y ahora no lo encuentro. El ¿Qué le 1.14. pasa? Estoy está buscándolo con el buscador del PDF por palabra clave y me dice inicialmente que hay 8 coincidencias con el número 1.14 y cuando voy allá me parecen solamente 3. No, pues que esto no fue. No, me toca buscarlo manual. Una por página. Profe, mientras tanto, ¿te puedo preguntar algo? Por supuesto. Listo. Aquí estoy tratando de hacer, por ejemplo, las dos primeras, que es la función paso unitario y la rampa. Ujú. Entonces, de acuerdo a lo que pueden contar, estos serían los valores que podría tener T
que pues digamos que sería el tiempo desde -1 hasta 5 segundos, porque eso es lo que dice el problema, y pues le doy un paso de 0.1, pues no, o de 1, no sé cómo Sí, sí, ponérselo. dale, de 1.1 está bien. Y pues pongo las dos funciones como tal. Y creo un subplot pues para irlas organizando de una vez. Me corre, me da eso, pero no sé Ajá. si esté bien, pues me llega hasta 5 el eje Y. Me pareció extraño, porque paso unitario, bueno, sí, 1. Porque la rampa es de la forma t igual a t. Entonces allí, fíjate que el eje X te está llegando hasta 5 y entonces en el Y también te llega a 5 porque la rampa es básicamente una función de una recta, de la forma Ok, Y igual a X. listo. Ok, entonces si está bien, sería ponerle los títulos. Sí, Lo otro es que, mira que yo encontré este script para poder hacer el subplot, pero yo vi que también hay otro que todo queda dentro de la misma línea. cualquiera de las dos formas. O sea, vos podés usar el subplot separado con una coma y luego el plot, o así como lo tenés. Las dos formas son válidas, funcionan igual. Ok, listo, profe. Gracias. Listo, profe, mira, ya lo encontré. Ya te Dale. muestro. Aquí, listo. Cuando me dicen considera el sistema por la relación de entrada-salida, cuando, bueno, como puedes ver, pues va yendo como que 1, 2, 3, 4, 5. Yo no puedo extender, digamos, cuando yo lo vaya a representar, yo no puedo extender esto más, ¿cierto? O sea, a lo que ves como inicialmente me están diciendo, valores, creo que dice aquí, partiendo de esta condicional, dice cuando xn igual a una constante c para toda n mayor o igual a 0, muestre que yn es igual a c para toda n mayor o igual de 0, ¿cierto? Entonces, Mayor o igual que 5. sí, perdón, que 5. Mi pregunta es, Interesante. o sea, en teoría yo no puedo alargar más esto, ¿no? Porque me están diciendo que el sistema solamente va hasta aquí. No, sí podés, sí podés. Lo que te está diciendo esa ecuación es que eso está definido hasta x de n menos 5. Pero fíjate que n no está definido. O sea, n puede ir hasta infinito si querés. Claro. ¿Ya? Lo que va a pasar probablemente es que eso va a tender a disminuir y para un x de n grande seguramente y de n va a ser 0. Ok. O sea, constante, es lo que me están diciendo. O Ajá, sea que ajá. simplemente evaluar varios valores de n, sustituirlos y mirar a ver qué pasa y esos valores graficarlos. Exactamente, exactamente. Ok. Ok, profe, listo, perfecto. Ya era eso, profe. Gracias. Listo, bueno, veo que van bien. Veo que van bien por eso. Al menos los que me han mostrado cositas. Entonces, pues nada, nos vemos el jueves y me cuentan cómo les fue con la tareita. Y el jueves entonces hacemos otra pequeña actividad como de cierre de la unidad 1 para que ya entremos en forma a hablar de modelado de sistemas y demás. ¿Listo? Ok, profe. Listo, profe. Vale, Bueno, profe. nos vemos el jueves entonces. Gracias, profe. Que estén bien. Chao, chao.